Hola, muy buenos días, tardes o noches a la persona que esté viendo esto. Yo soy el detective Tom Marlowe y hoy vamos a revisar un tema bastante interesante. Algunos trucos de optimización que han sido utilizados en distintos videojuegos, con ejemplos incluidos. Estos trucos no están calificados de mejor a peor ni nada por el estilo. De hecho, muchos de ellos hoy en día ya no serían estrictamente necesarios, ya que en su momento se aplicaron por limitaciones técnicas de las plataformas en las que salieron originalmente. Aún así, los vamos a revisar por un tema más bien de curiosidad y para entender cómo algunos desarrolladores resolvían problemas con mucha creatividad, pero tampoco entrando en temas mega complejos. Así que, sin más introducción, comencemos a ver estos trucos de optimización y rendimiento en los videojuegos. Vamos con un ejemplo súper clásico para comenzar y que de seguro muchos de aquí ya conocen. En el videojuego de Silent Hill 1 para la PlayStation 1, esta consola no tenía mucha memoria RAM, lo que provocaba que el juego sufriera de algo llamado popping. El popping es un problema visual que ocurre cuando los objetos del juego aparecen repentinamente dentro del campo de visión del jugador, sin una transición suave. Es decir, elementos que debían estar ya cargados se dibujan de golpe, rompiendo la ilusión de continuidad del mundo. Dejaré aquí un paréntesis para avisar que más adelante hablaré de un aspecto importante relacionado con esto, la distancia de dibujado. Voy a mencionar un punto sobre este tema que no suele comentarse mucho, pero sigamos. Como ya había mencionado, la primera PlayStation no contaba con mucha memoria RAM, lo que provocaba que el primer Silent Hill se viera algo tosco y poco inmersivo. Para solucionar este problema, a los desarrolladores se le ocurrió una idea realmente ingeniosa. Para poder tapar el popping, cubrir todo con niebla. Esto no solo ocultaba el problema técnico, sino que, además, de forma indirecta, le dio un toque único a la franquicia y terminó haciendo que el juego fuera mucho más aterrador de lo que habría sido sin ella. De hecho, si quitas la niebla, puedes ver claramente cómo el escenario se va cargando mientras avanzas, ya que la distancia de dibujado era bastante baja. Esto es literalmente sacarle partido a las limitaciones que tienes como desarrollador. Pero lo que no se comenta mucho es que Silent Hill no solo utilizó este truco. Fanáticos que han modificado y analizado el juego han confirmado que muchos de los escenarios de Silent Hill, incluyendo techos de casas y edificios comerciales, están incompletos, o sea, no están completamente modelados. Estos elementos permanecen ocultos bajo la característica niebla del pueblo, que actúa como una barrera visual constante. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Si una parte del modelo 3D el jugador nunca la va a ver, simplemente no vale la pena modelarla. No es un descuido, es una decisión consciente de optimización que ahorra memoria y tiempo de procesamiento. A esto se le suma el uso de una técnica llamada dithering. El dithering se utiliza para simular gradientes, sombras y transparencias, utilizando una paleta de colores muy limitadas. En Silent Hill esta técnica se empleó principalmente en la niebla y en los efectos de sombreado, creando la ilusión de una atmósfera más densa y rica, sin necesidad de cálculo de iluminación costosos. En la práctica, lo que hacía el dithering era mezclar píxeles de forma estratégica para que pareciera transparencias o sombras complejas, cuando en realidad era tan solo una ilusión visual, pero extremadamente efectiva. Ahora, para cerrar este ejemplo, volvamos al paréntesis de hace rato, la distancia de dibujado. Muchas veces se explica de forma simple diciendo el juego no carga lo que el jugador no ve, pero en realidad en muchos videojuegos el sistema es un poco más complejo que eso. Aquí entra un concepto que rara vez se menciona, Interest Management o gestión de interés. En juegos con muchos objetos y entidades como mundos abiertos o MMORPGs, se utiliza esta técnica para decidir qué elementos son realmente relevantes para el jugador en cada momento. Esto implica que solo se actualiza constantemente las entidades que son importantes para el jugador. Las entidades menos relevantes se actualizarán con menor frecuencia o directamente no se simulan. Esto no es simplemente lock visual,
Es priorización lógica de la simulación. Dicho de forma más sencilla, no es que el juego solo dibuje menos cosas a la distancia, los motores deciden qué entidades merecen recursos en ese momento y cuáles no, porque no aportan nada útil. Eso significa que no todo el juego corre al mismo tiempo ni con las mismas reglas. En palabras más sencillas, muchos videojuegos manejan una especie de lista de prioridades. Algunas cosas tienen preferencia sobre otras. Por ejemplo, aunque GTA San Andreas no funcione exactamente así, el videojuego prioriza elementos como vehículos y NPCs, antes que detalles decorativos como árboles o fachadas lejanas. Algunas cosas aparecen antes, otras después, y otras directamente pueden desaparecer si dejan de ser relevantes. Un ejemplo más moderno, donde se puede notar esta prioridad de elementos, es en Sonic Frontiers. Los rieles, por ejemplo, se pueden ver desde muy lejos. Los anillos requieren que el jugador esté más cerca, y objetos como caja u obstáculos necesitan todavía más proximidad para aparecer. Incluso las medallas tienen un rango de aparición distinto al de los anillos. No basta con que un objeto esté dentro de tu campo de visión, también debe pasar por esta lista de prioridades que es distinta en cada motor de videojuegos. Quería mencionar esto porque me parece un enfoque muy interesante y que pocas veces se comenta cuando se habla de distancia de dibujado, cuando en realidad es una de las claves para entender cómo funcionan muchos de tus videojuegos favoritos por dentro. Pero bueno, volviendo a la época de PlayStation 1, es imposible no hablar de Crash Bandicoot. Este juego, aunque no lo parezca a simple vista, tiene varios trucos de optimización de recursos que son bastante interesantes. El primero de ellos es la resolución que utiliza, 512 x 240, una resolución que la mayoría de los juegos de la época ignoraban por considerar poco práctica. De hecho, la gran mayoría, aunque no todos, usaban una resolución de 320 x 240, ya que era mucho más simple y segura de manejar. Había varios motivos para elegir esa resolución, pero la principal era bastante clara. A mayor resolución, más datos que mover y, por lo tanto, más riesgo de que bajaran los fotogramas. Y como la PlayStation 1 iba muy justa de potencia, la mentalidad general era algo así como: mejor no arriesgar, uso 320 x 240 y listo. Es lógico que la mayoría no usara resoluciones más altas, ya que en la práctica no ofrecían grandes beneficios. Sin embargo, Naughty Dog se atrevió a usar la de 512 x 240 porque encontró ventajas que otros desarrolladores no supieron ver. En vez de llenar los modelos con texturas pesadas a esa resolución, decidieron usar principalmente colores y sombras sólidas sin textura. Gracias a eso, el juego se veía más claro, más limpio y con un estilo más parecido a un dibujo animado, sin que la consola se volviera más lenta. Esto encajaba perfectamente con el tipo de videojuego que querían hacer. Además, así podían usar más polígonos, compensando así la falta de corrección de texturas y el recorte de polígonos de la PlayStation 1. En otras palabras, usaron una limitación de la consola a su favor para crear una identidad visual única. Este videojuego tiene muchas más optimizaciones, como en los mapas y muchos objetos más, pero explicarlos todos aquí haría el video demasiado largo, además de que varios son bastante técnicos. Así que mejor dejemos el Crash hasta acá y pasemos a otra plataforma como la PC. Algo que quizás te puedas preguntar es cómo hacían videojuegos tipo RTS como Age of Empires para mostrar tantas unidades en pantalla y además en mapas relativamente extensos, porque aunque los mapas eran muy simples, hay que recordar que los PCs de esa época no eran ni de cerca tan potentes como los de ahora, y aún así en Age of Empires podías tener fácilmente más de 300 unidades en tu ejército, mientras que el rival tenía otros 300, y si jugabas en partidas de 4 personas, tranquilamente podían ver más de 1000 elementos en pantalla al mismo tiempo. Entonces la pregunta es inevitable: ¿cómo lograban eso en esa época? ¿Cómo era posible mover, seleccionar y hacer pelear a tanto NPCs sin que el juego explotara y además con apariencia en 3D? La primera parte de la respuesta está en un truco bastante ingenioso,
Los gráficos no eran realmente 3D en tiempo real, sino que usaban gráficos pre-renderizados. En otras palabras, los desarrolladores tomaban un modelo 3D, lo animaban normalmente, pero luego capturaban cada frame y lo transformaban en una imagen 2D. Es decir, es un sprite. Así que el juego al final, lo que tú ves no es un modelo 3D real, sino una secuencia de dibujos 2D que dan la ilusión de 3D. Este mismo truco lo usó, por ejemplo, Donkey Kong Country en su momento para mostrar gráficos 3D en una consola que en realidad no estaba pensada para eso. Y exactamente lo mismo hizo Age of Empires. Parecía 3D, pero en el fondo todo eran sprites, lo que permitía mostrar muchísimas unidades al mismo tiempo, sin tener que calcular geometría 3D en tiempo real. Aún así queda otra duda. Recordemos que en esa época las CPUs eran mucho más modestas comparadas con hoy, con cachés diminutos y sin aceleración 3D generalizada. ¿En serio solo basta con gráficos pre-renderizados? Bueno, aquí entraría la parte más técnica, pero lo diré de forma simplificada. Gran parte del motor de Age of Empires no fue escrita en C++, que era lo más común en esos años, sino directamente en ensamblador, es decir, un lenguaje de muy bajo nivel. Este código fue escrito y optimizado por desarrolladores como MacPicture, y según él mismo, el núcleo de dibujo era hasta 10 veces más rápido que una implementación normal en C++. Esto fue clave porque el lenguaje de ensamblador permite interactuar directamente con el hardware, optimizando operaciones críticas como llenar el buffer de video con cientos de sprites de una forma que los compiladores de la época no podían igualar. Gracias a esto, el juego podía dibujar sprites mucho más rápido, soportar resoluciones más altas, desplazar mapas llenos de unidades sin caídas graves de rendimiento y en general tener un desempeño superior a otros RTS de la época como StarCraft. Les dejo aquí una declaración que dio en una entrevista el propio MacPicture sobre este tema. En Age of Empires, gran parte del código de dibujo fue escrito en Assembly por 86 para acelerar el renderizado de sprites. El núcleo de dibujo era aproximadamente 10 veces más rápido que una implementación convencional en C++, permitiendo desplazar y llenar la pantalla con sprites, incluso a resoluciones más altas que las de los competidores. Ahora, para finalizar, hablaremos de un pilar fundamental de la optimización, tanto en entornos 2D como 3D. Es el uso de hojas de sprites y atlas de texturas. Aunque muchos desarrolladores lo utilizan por inercia, hay que entender el porqué técnico detrás de esta práctica, que es vital para mejorar el rendimiento de cualquier proyecto. ¿Por qué evitar el uso de archivos individuales en estos casos? Tener cientos de archivos pequeños para cada personaje, objetos o decoraciones es ineficiente para el motor de videojuegos. Lo ideal es condensar todos estos recursos en una sola imagen de gran tamaño. En el caso del 2D, plataformas como The Sprite Resource muestran esto claramente. Los personajes no se guardan como archivos sueltos, sino agrupados en una hoja. Luego, dentro del motor, simplemente se definen las coordenadas o secciones de esta hoja para renderizar solo la parte necesaria en cada momento. En el 3D, el concepto es similar. Un atlas de textura permite que un solo material contenga los colores, texturas y detalles de un objeto complejo, como un edificio o un personaje. Es una sola imagen, evitando tener que gestionar múltiples materiales por separado. Esta técnica no solo es una cuestión de orden, tiene un impacto directo en el hardware. Reduce los drawcars. Cada vez que el motor debe dibujar una textura diferente, envía una instrucción a la GPU. A esto se le llama drawcar. Al tener todo en una sola hoja, el motor puede dibujar múltiples elementos de una sola vez. Batching, reduciendo drásticamente la carga de trabajo. Mejora el rendimiento de la GPU. Al minimizar los cambios de contexto en la memoria de video, el procesamiento gráfico es mucho más fluido. Gestión de memoria. Es más eficiente para el sistema cargar y mantener en caché una imagen grande que gestionar la dirección de memoria de cientos de archivos pequeños. Por ende, si alguna vez te has preguntado por qué las texturas de los juegos profesionales parecen un rompecabezas de una sola imagen, es por puro rendimiento. Implementar hojas de sprites y
Atlas de texturas es una de las mejores prácticas que puedes adoptar para que tu juego corra de manera fluida en cualquier dispositivo. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Si les interesa ver más métodos de optimización y trucos que los desarrolladores han usado a lo largo del tiempo, pueden dejarlo en los comentarios. Quién sabe, quizás para el próximo podríamos enfocarnos en una época concreta o en una consola en específico. Recuerden darle me gusta al video si les gustó y suscribirse si quieren más contenido de este estilo. También pueden seguirme en mis redes sociales, especialmente en Twitter o X, que es donde estoy mucho más activo. Ahora sí, sin más que decir, me despido. Adiós chicos y chicas, bye bye.